Control migratorio. Macri firmó el decreto de la polémica. El oficialismo dio un paso importante en el debate sobre la inmigración. Con esta determinación, se promete un ingreso a nuestro país mucho más controlado, pero también una deportación de los extranjeros que hayan cometido un delito más ágil. Hoy se publicó el decreto 70/2017 en el boletín oficial. Apunta a agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen, aunque no tengan condena firme. Primer principio, aquel que cometió un delito en su país no entra a la Argentina. Yo conozco la frontera y muy bien. Hay que hacer un muro, pero le voy a explicar cómo. Es como el tramo argentino. No tenga duda. Estoy de acuerdo 100% Es con como El artículo 29C de la ley habla claramente que las personas que han sido condenadas en sus países o en el país y que han tenido antecedentes graves, tanto en su país como en la Argentina, no tenían ni que ingresar ni que permanecer. ¿Cómo se llevaba a cabo eso? Realmente muy morosamente. Generar mecanismos precisamente para impedir el ingreso de delincuentes a la Argentina y generar agilidad en los trámites para que los delincuentes que ya han ingresado rápidamente los podamos expulsar. Nosotros cuando iniciamos un proceso de expulsión o de impedimento de ingreso al país, también nos basamos en la lógica, en el equilibrio. Aquel que comete un delito estando en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida. No es lo mismo una persona que tiene una lesión leve que una persona que es un narcotraficante. Lo que yo he planteado es acentuar controles migratorios y que los que delinquen en delitos complejos, especialmente lo de narcotráfico, trata de personas, contrabando, delitos organizacionales, una vez cumplida la condena, el país los expulsa. Está muy bien, la persona que tiene problemas judiciales, pues tiene que arreglarlos y supongo que tiene que ser en su país. De Paraguay soy. A mí me parece perfecto lo que tienen problema de antecedentes que se vayan. A mí me parece perfecto como paraguayo. Si en la Argentina el delito por el cual esa persona tiene antecedentes es de menos de 3 años de prisión, esa persona va a poder entrar, pero queda a criterio de migraciones. Que sean delitos que sean intencionales, es decir, si un extranjero llegara a cometer un accidente de tránsito que no es intencional y mata a una persona, obviamente en ese caso no va a ser considerada esta modificación. Son delitos intencionales. Bueno, uno durante este debate escucha todo tipo de declaraciones, ¿no? Pero Olmedo, que está con nosotros, no sé si reír o llorar, dice, habla de un muro con Bolivia. Trump quiere un muro. Es como Trump. No, hay que hacerle un muro a todo el país, no solo a Bolivia. ¿Cómo lo financiamos? ¿Con Chile por la cordillera también? ¿Perdón? Déjeme hablar. Es engañoso, sigue la frase. Chicos, no habla nadie si yo no doy el paso. Por favor. Sí, adelante. La Argentina hoy usted entra por donde quiere. Vamos al simple ejemplo. Usted quiere cruzar el Río de la Plata. Con una canoa lo cruza. No hay quien lo controle, no hay lancha, no hay aviones, no hay helicópteros, no hay ejército, no hay radares, no hay nada. Entonces, más que un colador, directamente es una entradera. Yo lo que planteo que hay que hacer un muro como corresponde a la vuelta del país con drones. Escuche bien, con drones, virtual. con tecnología, con apoyo a las Fuerzas Armadas, con aviones controlando el espacio aéreo y con una decisión política firme. Y vamos al caso, ejemplo puntual de Salta en la zona de frontera. El paso está, por acá pasan con documento el 10%, el 90% pasa a 50 metros. Quizá no haga falta hacer un muro de material, pero sí la gendarmería que esté instruida y diga, usted no puede pasar por ahí, tiene que venir a pasar por el control. ¿Cómo es Ezeiza? Nadie sale corriendo a la pista a subirse arriba del avión. Pero no tenga duda que hay que controlar quién entra y quién sale del país. Y el que tenga antecedentes no entra. Y el que delinque, afuera. Doctora. Después de esto es difícil. No, estoy en las antípodas del señor, evidentemente. A mí me parece que es un tema espasmódico como un montón de los temas que frecuentemente se tratan. Y creo que se pasa de un extremo a otro. O sea, pasamos incluso recién, fue muy placentero escuchar a Fernández Meijide que siempre le pone el equilibrio a todo y quizá en este tema también falta equilibrio. Me parece que una cosa es controlar, inclusive si ingresan gente que delinque o hay gente que delinque que se la quiera enviar a su país,
y otro es hacer un muro, quedar como una isla, en el modelo de Trump que propone acá el señor, que por supuesto no comparto. Estamos pasando, yo creo que en el medio siempre hay soluciones intermedias y tiene que haber una política que apunte al control migratorio, por supuesto, que en estos últimos años no hemos tenido nada. Nada. Sí, diputada, por favor. Sí, bueno, yo también digo, estoy en las antípodas. Vos decías recién si no sabes si reír o llorar. Bueno, yo creo que son declaraciones preocupantes porque las de Olmedo, porque no contribuyen obviamente a tratar el tema en su integralidad, ¿no? Yo creo que el desafío que tiene Argentina es tratar de no caer en la xenofobia, que parece ser un mal que se extiende no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y en distintos lugares del mundo, y encontrar ese equilibrio que también lo dice sabiamente nuestra Constitución cuando establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que los argentinos, porque eso forma parte del nacimiento de nuestro Estado-Nación. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita proteger nuestras fronteras, lograr que la delincuencia no venga a anclarse a Argentina, pero que eso no implique violentar los derechos de aquellos inmigrantes que quieren venir a nuestro país. Sí, yo lo voy a hacer muy claro. Hay que distinguir dos cosas. El que viene a trabajar, bienvenido sea, y vaya que trabaja. Hay que abrirle bien la puerta grande. Ahora, el que viene a delinquir es otra cosa. Y yo también pedí por proyecto de ley, el que viene de afuera, que pague cuando se va a hacer atender en salud, si él no tiene, que pague su estado. Porque nada es gratis. Usted va a cualquier lugar del mundo, nada es gratis. Y si viene a estudiar, si no tiene para pagar él, que su estado, su país, pague por los estudios, porque estudia y se vuelve a su país de origen, y a la Argentina le produzca un gasto. Entonces está muy bien que vengan todos de afuera, pero tampoco podemos ser el país abierto al mundo, que nos gastan todo, tenemos los hospitales en emergencia, nos faltan los remedios en la frontera, tenemos problemas por todos lados. Es el Trump argentino, ¿usted se definió así o no? Si quiere, póngale ese nombre, me cabe muy bien. Le gusta, le gusta. Mire lo que hizo Trump. En 5 días cumplió con más de la mitad de la promesa de campaña. Al mundo entero, sí, claro. Al mundo entero. Mire, si tendríamos un presidente que hubiera cumplido las promesas de campaña en 5 días, estaríamos bárbaros. Yo no creo que sea nada descabellado lo que dice Olmedo. Firma Mirta Pérez, claro. No esperaba una respuesta. No esperabas eso cuando me viniste a preguntar. Claro. Andá a la Argerilla, andá a cualquier hospital nuestro y te vas a dar cuenta que vienen con micros de otro país a hacerse atender. A ver, los nuestros también tienen que atenderse. Yo no digo que no atiendan a la gente de otro país, pero también hay que atender a nuestra gente. No, con la es de tu partido. delincuencia pasa otro tanto. Se fijan en, a ver, que no sea algo xenófobo, cosa que no es, sino hay que fijarse en los delitos que se cometen, porque los delitos que se cometen son con víctimas reales y con muertos reales, en la mayoría de los casos. A ver, se trata el tema el tema de la inseguridad, todos los temas se tratan desde el punto de vista del delincuente. ¿Por qué no se fijan qué es lo que hace ese delincuente y lo que deja? Lo del el nenito que tiraron. Es un horror. Es un horror. ¿Qué clase de bestia? ¿Qué clase de monstruo agarra un bebé y lo tira por la ventanilla? Es un horror. Seguramente cuando los detengan van a ver los antecedentes que tienen. Como al taxista que mataron ayer en Berazategui. Berazategui es un desastre en el tema de seguridad, como todo el conurbano, porque yo voy por todos lados, yo voy con mi gente por todos lados y la gente me cuenta qué es lo que pasa. Un taxista al cual lo toma un pasajero, dicen que ese pasajero, en la versión que hay, es que hace 20 días salió de la cárcel. Entonces, a ver, ¿qué es lo que cometen estos delincuentes? No nos fijemos en el delincuente, ni en la edad que tiene, porque según la edad tendría que estar, cuando comete un delito chico, ya en un lugar donde se lo trate para que no cometa otro tipo de delitos. Así lo pedí yo. Todo el tiempo con delincuentes que matan, y ya no va más. A ver, sí, Luis. A ver, yo quiero reiterar un concepto. Hay que ser muy cuidadosos y no asociar migración con delito. De la misma manera que eso ya lo estamos hablando de los delincuentes. Claro. Todos estamos, no hay que ni aclararlo eso. Somos toda parte, somos todos descendientes estamos hablando eso ni se habla ya. Pero uno escucha. Hablamos de delincuencia, hablar de un muro. Sí. Hablamos de un muro. Horrible. Que es horrible, pero que se está instrumentando. Entonces digo, hay que adecuar la ley, la 25871, la ley de migraciones, justamente porque el país
carece de controles estrictos. Pero eso como en cualquier lugar del mundo. Como cualquier lugar del mundo. Entonces, lo que se está haciendo es de sentido común. Pero tampoco vamos a ir a otro extremo. A mí me parece que, a ver, este país siempre fue aperturista y lo tiene que ser en el marco del cumplimiento y del apego de la ley. Lo que tenemos que dar una discusión de fondo es si la inseguridad viene, si nosotros creemos que la inseguridad viene del lado de la migración, estamos equivocados. La inseguridad tiene un efecto multicausal. Si no se atacó la cuestión de fondo, bueno, hay que ir a la cuestión de fondo. Atacar la pobreza, generar trabajo, sí. Pero bueno, es que por ahí pasa. Pero hay una cuestión que si no estamos cuando hay problemas pendientes, se le enchufa todo eso al diferente. Es más fácil, es el expediente. Pero los diferentes somos nosotros, porque acá los que vivían eran aborígenes. 2 campañas del desierto, no una sola roca, como siempre se recuerda, sino rosas antes, rosas y roca. 6% de población extranjera, 4% en la cárcel. Desde luego no tienen que entrar los delincuentes, pero tampoco pueden entrar, porque si vos vas a España y te dicen, ¿por qué vino? Y vengo para ver cómo me va a ir, voy a ver si consigo un trabajo. Es el paso. No entras, Estados Unidos tampoco. No es solamente no entras en ningún lado. El tipo ningún país te diga, tiene que llegar con una carta de trabajo, no a ver cómo me va. Entraron miles y miles en situaciones. Ahora, yo creo que la solución, mira, justamente que la doctora habla de eso, ¿no? Está un poquito en el medio. Yo escucho por ahí cosas que me dan un poco de terror porque sabemos la historia. Derribemos los muros de las cárceles, entonces. ¿Cómo, Mirta? Derribemos los muros de las cárceles. Pero hay que meter los peces gordos adentro. Un minuto. A ver. ¿Por qué se contiene y se tiene a un delincuente dentro de una cárcel? Con ese criterio. Ay, no nos vayamos a extremos, rodear todo. Estamos siendo un poco simbólicos también. Pero saquemos los muros de la cárcel a ver qué pasa. Dejemos a todos que entren y salgan como quieren. Y sin embargo no pasa eso. Sí, Le quiero aportar algo que es culpa de los políticos de frontera por sobre todas las cosas y también pasa en las provincias. Hay gente que es de otro país que le ponen un domicilio en la provincia de Salta, donde no solo viene a votar una vez al año, cada 2 años, sino recibe un plan social por no hacer nada con la plata nuestra y no vive en la Argentina. Entonces hay que denunciar a los políticos eso. La justicia tiene que actuar. La justicia tiene que actuar. Que el que vive en otro país, hay personas que son 1000 personas que viven en el mismo domicilio. Entonces tiene que actuar la justicia y borrar todos esos documentos. Pero espera que ahora que lo escucho hablar, después de hablar del muro y todo, ¿usted está fascinado con lo que hizo Trump, con lo del muro? Yo lo que estoy fascinado con Trump, que lo que le dijo al electorado, lo está cumpliendo a rajatabla, ¿eh? No le está errando un centímetro. ¿Sabes qué pasa? Pero y para eso lo votó la gente, si no, no lo hubiera votado. ¿Pero es verdaderamente lo que siente o él está copiando la fórmula del éxito él, el éxito electoral? No, yo vine antes acá y lo hablé con usted y me dijeron de todo. Trump lo copió usted. No. Yo dije que Trump iba a ganar antes. Fue el único. Fui el único. ¿Se acuerda? Que todos a coro se me reían. No, yo nunca me reía. No, usted no. Yo dije todos ahí a coro, los salté a usted y pasé para el otro lado. Ganó Trump y está dando un ejemplo de lo que es un presidente. Dice tal cosa y la hace. Punto. Por eso lo votó la gente. Acá no resulta raro eso. A ver, porque siento lo que dice Olmedo, que nos parecen acá barbaridades, y yo he hablado de la corrección política del periodismo, acá hay muchos periodistas. ¿Qué pasa en los medios y qué se traduce después a la sociedad? La baja de la ley de imputabilidad a los 14 años. Para todos nosotros está mal. Para mí está bien, ¿eh? Para muchos está mal. Digamos, para muchos está mal bajar la edad. Y después las encuestas dicen 70-30 es a la inversa. Es decir, que en el microclima del periodismo o la corrección política del periodismo es una cosa y después la gente dice otra. Porque esto fue lo que pasó con Trump también. Muy interesante lo que estás planteando, y eso pasa no solo con el periodismo, pasa con la política también. Muchas veces la corrección política está descoordinada con el sentir popular. Que no quiere decir que el sentir popular sea el 100% de la razón. Muchas veces la gente se equivoca, hay que decirlo. En Alemania ganó Hitler. Así que lo que digo es que tenemos que ser súper cautos. Yo creo que hace falta... Brancatelli piensa que yo creo que hace falta un régimen penal juvenil. Esto no es lo que pasa Yo afuera, creo que hace falta un régimen penal juvenil. Ya existe. Claro. No, está bien, pero digo, de verdad. A ver, ¿qué pasa con los chicos entre 14 y 16 años que hoy no se está estudiando? Y lo que digo, los narcos en Argentina pasan con o sin muro. Si creemos que la solución es armar un muro para los narcotraficantes, para el crimen organizado, pasaron igual. Los Misangre, los Londonios, los tipos que de verdad entraron a este país con
con mucha guita, el sobornando... granero procesado, el granero A ver. Pero ridiculizando el tema, o sea, nos vamos de lo importante. ¿Pero quién Si ridiculiza ridiculizamos el tema del muro, nos olvidamos de lo que verdaderamente queremos. Hoy 2017 es ridículo. Está bien, pero nos olvidamos de lo demás. Olvidémonos del muro. Fijémonos cómo matan los chicos. Y cuando cometen un delito chico lo mandan a la casa donde deberían mandarlo, si ahí no lo pueden contener, deberían mandarlo a un lugar donde lo hagan estudiar. A ver, yo que parezco una fascista, ¿estoy diciendo algo lógico o no? Que un chico que comete un delito siendo chico y no tiene donde lo contengan, tiene que ir a un lugar donde verdaderamente... Usted está diciendo lo que dice mi proyecto de ley. Sí. Así lo dice. Mi proyecto de ley dice eso. A los 14 años. No se conocía. Militar, No se conocía. Y le quiero Se ha formado una pareja. A ver, Véngase al partido feo. a ver si está de acuerdo. Venga al mío que voy a ser presidente. No. Con Pichetto Los mismos se rieron detrás. Pichetto de vice. Por favor, vení. Por favor, vení. Olmedo dice, voy a ser presidente, y acá mucha gente se cagó de risa. Denle Por tiempo. favor. ¿Cómo? Denle tiempo. Lo mismo pasó un día con Donald Trump, acá cuando empezamos a de Trump, todos se cagaban de risa. Hoy Olmedo... Los americanos se reían. Pero Santiago, el tiempo será testigo. Santiago. Sí, diputado, por favor. No, digo que justamente, digamos, las posiciones extremas no contribuyen a resolver los problemas. Me parece que son temas complejos que Argentina los tiene que poder encarar. Recién mencionaba en el caso del narcotráfico, ¿no? Algo que vemos cómo ha ido creciendo en los últimos años en todo el entramado de las estructuras. Y por eso crecen las posturas extremas. Bueno, pero digo, no ¿cómo generamos herramientas? No es solamente generando una política migratoria, que creo que obviamente los delitos complejos, como el caso de narcotráfico, hay que hacerlo, sino trabajando sobre todas las estructuras. ¿Y pero hay que trabajar, diputada? ¿Se van de vacaciones los políticos? No, yo creo que no. Digo, me parece que es un tema que es central para la agenda de nuestro país, que el gobierno ha dado pasos en ese sentido. Creo que hay que profundizarlo, porque el tema del narcotráfico, quizá cuando dimensionemos la magnitud que ha tomado, va a ser demasiado tarde, ¿no? Porque yo recién decía, es como demasiado simplista decir los políticos con las cosas que pasan están de vacaciones. Un poco metafóricamente hablando, ¿no? Y la realidad también. No tan metafórica. No tan metafórica. No tan pero metafórica. Uno piensa, hay cuestiones que son muy delicadas, muy sensibles, que no podemos seguir esperando. Porque después pasa, mirá lo que pasa en Francia. Después las posturas extremas surgen porque la política... tradicional, por decirlo, o los partidos le da respuesta. Además hay un tema, el tema de narcotráfico tiene que ser un acuerdo de todos los partidos. Uno solo no lo va a poder resolver, porque tampoco es una tontería pensar que se va a resolver en 10 minutos o en un gobierno. Es un problema muy grave y yo no veo en la voluntad de todos los partidos políticos, no importa quién dispare el tema, pero es un tema que tiene que ser causa nacional, bueno, porque sea el que sea en el los partidos porque la política también está involucrada en el narcotráfico y nosotros podemos dar de mi provincia donde la política se involucró en hechos de narcotráfico. A ver si por favor, bueno, probados. Llegan hasta el dealer nomás. Yo le voy a ser muy claro, mis proyectos de ley, la mayoría, apuntan en contra del narcotráfico, donde pedí la emergencia y el gobierno, yo no sé, usted que de Cambiemos, con todo respeto, senador. No soy el senador. ¿Por qué no declaran la emergencia contra el narcotráfico? ¿Qué espera? ¿Que se mueran todos los chicos con el tema de la droga? La emergencia la tenemos que tratar porque hay un proyecto, por ejemplo, yo lo presenté en materia de adicciones y que los pidieron todos los curas villeros. Entonces, no, yo también lo presenté y ya la sacó mal yo por prefiero decreto. una declaración de emergencia, una discusión del Congreso. Eso es adicciones. Bueno, narcotráfico no lo sacan. Es integral. ¿Por qué no lo sacan? Porque ya tenés la emergencia. ¿Por qué no quieren combatir el narcotráfico como corresponde? ¿Por qué no ponen los aviones? No, perdón. Bueno. Primera resolución que se tomó en este sentido. Ley de derribo. La ley de Idea derribo. de Olmedo. La ley de derribo. Idea de Olmedo. Habla en tercera persona de él. Habla en tercera persona, me muero. A ver. Claro. La radarización de lo que no se invirtió en los últimos años. Pero los radares no andan, usted sabe que no andan. Por favor, un minuto. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho. Doctora, por favor, sí. Yo no veo posible realmente que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. ¿Hay intereses? Hay intereses y hay... Y algunos consumen. Están... ¿Cómo? Y algunos políticos consumen drogas y estaban a favor de la droga.
No, estoy hablando de narcotraficantes. No, Yo no, estoy hablando bueno, está bien. más seriamente del tema. No, si yo hablo muy serio, hay políticos que consumen droga. No, pero- Yo cuando le pedí la rinoscopía a todo, no me lo quisieron aprobar. Viejo, ¿Por qué no se hace proyecto la es de los rinoscopía 90, todo? ese proyecto de la rinoscopía. No, Alberto bueno. Lestese. ¿Usted se la quiere hacer? Yo me la hago, no Yo tengo me la hago, no ningún tengo ningún Bueno, problema. yo Me hago dos. Acá mismo. Dos, Me refería a otra cosa. ¿quién Me trajo refería a la otra droga a la cosa. Argentina? No tiene que ver con eso. Y examen de próstata también. Tiene, Vamos a ir a- Ah, bueno, ahí No, hay que ser acuérdese lo que hace. No. Pare. Ese no se lo hace. Yo lo tengo sano, ¿eh? Por favor. Pare. Por favor. No, a ver, Tiene adelante. que ver Disculpa, con que hay Florencia. tiene que ver con que hay muchas causas en trámite judiciales hoy bastante avanzadas, donde evidentemente están involucrados, seriamente involucrados, gente que nos estuvo gobernando hasta hace un año atrás. Entonces, es impensado que podamos pensar que todos los sectores políticos nos vamos a poner de acuerdo en que no queremos narcotráfico. Porque el crecimiento exponencial de estos años no fue obra del azar. Para que lo tengo acá, Francisco, y le quiero hacer la pregunta que le hacía Johnny, de la corrección política que se está viviendo en estos tiempos, ¿no? En el mundo. En el mundo, sí. Y con emergentes, ¿no? Que como otro Trump camino. y otros, Ah. y Le Pen, claro, que dicen barbaridades para el ojo, para el foco de la prensa en general, del periodismo en general, y después terminan siendo fuertes en las urnas. Porque hay cuestiones que no están resueltas. Digamos, en el caso de Estados Unidos, Obama no creció todo lo que esperaba la sociedad americana. Y bueno, entonces se vuelve con una nostalgia, se piensa en un salvador, que en este caso es Trump, que se piensa que va a resolver eso poniendo muros, yendo en contra de algo tan inevitable como la globalización. A mí la verdad que me gustaría saber cómo hace Trump para convencer a las automotrices que fabriquen en otros países, que fabriquen en Estados Unidos y los autos se tripliquen en el precio. ¿Eso va a pasar? O sea, me parece que acá hay mucha demagogia y probablemente lo más preocupante sean las cuestiones geopolíticas, pero la parte económica me parece que no va a cambiar. Pero ojo que también acá en la Argentina, yo por supuesto que no creo que Alfredo sea presidente, con todo respeto se lo digo. Me va a Pará. grabado. No lo voy a Acuérdese. votar. Pero entiendo. Acuérdese. Entiendo que usted. Acuérdese lo que dijo hoy, Pero se lo digo con respeto. Porque después se olvidan Yo lo que no dicen los votaría, periodistas. Alfredo. No, que no va a cree ser que presidente. no No cree creo, que vaya no a creo ser que vaya a ser presidente. presidente, pero sí Se va del país, entiendo. tiene que Es una cuestión de tiempo. Si gana usted, me voy del país. Después me quedo. Pero sabe que siento que hay una Se va a parte, venir a mi país. que hay una parte importante de los ciudadanos que coinciden y por eso aparecen los Trump en el mundo. Porque Alfredo dice cosas, algunas desmesuradas porque no hace falta poner un muro, pero sí hace falta controlar las fronteras. Que ese 90% que entra en forma trucha, entre por la otra fila y entre en forma legal. Hemos visto ahora en 11, con el tema de los manteros, un desorden desde el punto de vista de inmigración brutal. ¿Por qué? Porque hay gente que está en estado de esclavitud, porque hay gente que no tiene documentos, porque hay gente que se cree que en Argentina es un viva la pepa y hacemos lo que se nos da la gana, cuando nosotros vamos a otro lado no podemos. Entonces, ojo, porque Olmedo o cualquier otro puede capitalizar la idea de muchos que están cansados de temas emocionales, como plantean otros diputados, y no resuelven. Pero Porque todo muy Vilota, emocional, pero no resuelven. Pero ¿por qué ojo? ¿Por qué ojo? A ver, Trump fue un triunfador en la vida, ganó la presidencia. Yo en mi vida privada no me va tan mal. ¿Por qué no puedo ser presidente? Perdón. ¿Por qué no puedo ser porque a mí no presidente? me gusta Trump. Tiene que votar antes, sí. Mire los presidentes que tuvimos, ¿a dónde nos dejaron? Bueno, Pero a mí no me gusta Trump. Son fenómenos igual distintos. Trump, yo entiendo, es verdad, expresa las emociones de un pueblo totalmente insatisfecho con la política tradicional. Porque pero nosotros no también es tenemos- el instrumento, Olmedo, y usted tiene que tener cuidado cuando habla, porque es el instrumento de una vuelta a una política ultraconservadora con la desaparición de numerosos derechos civiles que habían conseguido los norteamericanos. Y eso puede pasar en cualquier lado, puede pasar en Francia, puede pasar en Alemania. Es una locura. Ahora, ¿y cuál va a ser el partido? Porque usted no tiene partido para Salta ser para Trump. todos. Claro. Salta somos Pero no todos, tiene está en nada. Salta. Ahora voy a hacer el Partido Nacional, Olmedo. Pero no es estructura. Olmedo se va a llamar. No tenga duda. Ahora hace falta mucha plata, Olmedo, en este país. No, hace falta trabajo y decir la verdad, pero nada más. ¿Tiene La plata para una política- a ver, campaña? claro, a ver, claro. No, no, si ¿Cuánto usted cuesta una dice, campaña? mire, 300 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta una campaña, si Olmedo? usted dice la verdad, no le hace 1000 falta millones. la plata. 30 millones de dólares. No, Ay, pero no, necesita. no. No, 300 millones de pesos. Y más también. 1000. Si usted dice la verdad,
No le hace falta el dinero. Ojo, así arrancó Pero, Trump. bueno, Así arrancó Trump. A ver. Yo soy dueño de una experiencia. Yo ya no prometo más nada y me causó tanta gracia escucharlo a Olmedo cuando me dijeron que Macri iba a ser presidente. A mí no me asombra si en 4 o 8 años Olmedo es presidente. Lo fue en Estados Unidos. No jodan con esto de que Olmedo no puede. Olmedo no puede porque se empieza a sumar la gente y pasa a tener de 20.000 seguidores en Twitter a tener 200.000, 200.000 millones. Pero una cosa, está prometiendo cosas que también mucha gente quiere escuchar. Mirta Pérez lo apoya, gran parte de la sociedad quiere eso, empiezan con las ideas media locas. Mirta Pérez lo apoya. A ver. No es Mirta Pérez. Y alguien pro-militar, digamos, alguien que empieza a pensar esas cosas. Vos dijiste que te ibas y ganaba Macri, estás acá también. Entonces, por eso acabo de decir eso. Lo hice yo el chiste, no hace falta. Yo me voy, por favor. Lo que yo digo ¿Quién se va? es que lo que queremos todos es vivir tranquilos y vivir en paz. Y que alguien haga, lo está haciendo el presidente Macri, no lo va a poder hacer más que lo que en un perdimos con año. Macri, Olmedo presidente. María Eugenia Vidal tampoco lo va a hacer en un año, lo tienen que ir a hacer de a poco, porque de verdad lo tienen que hacer de a poco. Pero todos tememos por nuestra vida. Yo hablo con hoy me decía una chica joven, una chica jovencita, yo no puedo estar con este miedo, que me roben el celular, que me roben la cartera, que me empujen en el colectivo. Hay que vivir con ese estrés. Esta mujer que le tiraron el nene, yo no me lo puedo sacar de la cabeza estos días. Y el nene está vivo y ojalá esté bien. Pero podían haberle matado a su hijito tirándoselo. ¿Y cuál es tu solución, esta Mirta? gente Mirta, ¿cuál es tu tendría que estar solución? presa seguro desde ¿Cuál es tu antes. solución? La mía es aplicar solución, la ley. ¿La tuya cuál es? aplicar la ley y que los jueces de verdad dejen presos a los Tenés razón. delincuentes. Y si dejan salir a alguno de estos delincuentes de delitos graves y comete otro delito, bueno, hay que ir contra el juez, con la legalidad que corresponde, pero hay que ir contra ese juez. No pueden obviar, porque no son vinculantes, todos los informes médicos y psiquiátricos que le hacen a los delincuentes antes de salir y negarlos y no darles bolilla, por eso tienen que ser vinculantes, y dejar salir violadores, asesinos. Queremos a los llegar violadores hay vivos. que castrarlo, no de vuelta. ¿Cómo? A los violadores los tienen que castrar. Uno solo que castre no se equivoca más de pieza. A ver, No se gana nada le quiero preguntar castrándolo. una pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? Sí, la pedí para el femicidio. Fíjese lo que pasó en Salta. Un preso que había matado a una persona, la mató a la mujer. A los años mató a otra mujer y el hijo de ese la quiso matar a la novia la semana pasada. ¿Usted no va a hacer una pregunta? ¿Usted lo va a seguir sosteniendo? ¿Usted cree que hay corrupción en el Poder Judicial? ¿Usted cree que hay jueces corruptos? Yo no hablo de la Pero justicia, le pregunto, yo le digo del asesino. No, pero le pregunto si usted cree que hay algún juez corrupto. ¿Cómo? ¿Hay algún juez corrupto? Y la corrupción está en todos lados, Bueno, seguramente. entonces le va a dar a algún juez corrupto la posibilidad de que mate a alguien. Estamos hablando ya en términos de peligro absoluto. Bueno, es una gran ¿cuántas mujeres quiere contradicción. que mate? No, yo no quiero ninguno. Ah, bueno, y entonces ahora usted póngase en el lugar. quiere la Bueno, pena de muerte y claro, está admitiendo pero que hay yo le- jueces corruptos. Pero yo le pedí el ADN a todos los argentinos Pero para mire, que todos usted las estemos cosas que fichados con pide, el ADN. usted las cosas por que supuesto. piden son delirios. Usted no absolutos. quiere, pero, usted igual no una quiere cosa. el ADN. La verdad que Me estoy lo en las pudo antípodas sacar al suyas, registro. pero lo que estoy Bueno, diciendo es que está pidiendo la pena de muerte y está admitiendo que hay jueces corruptos. Póngase de acuerdo. Bueno, después lo digo que usaría, no tendría problema. La verdad que no me motiva para nada Es esta imposible. discusión porque usted, Olmedo, está proponiendo lo que una persona que no conoce de la sociedad y de la vida Que no conozco. democrática. No, Vivo en la sociedad. Usted está ¿Qué pasa proponiendo- si le matan perdón, una hija a usted usted? está ¿Qué proponiendo- pide? Perdóneme. ¿Qué pide? No, no, O si le violan perdóneme, una hija, déjeme un terminar, hijo. Olmedo, que usted habla mucho. Bueno. Usted está pidiendo pena de muerte en un país que no es justicia. Imagínese lo que es en Y que manos la de los con jueces justicia que son dos cosas corrupta. diferentes. Son dos cosas Un diferentes. dictamen de pena de muerte. ¿Quién tiene el poder Pero ¿cuántas para pruebas dictar la quiere? pena de muerte aparte a alguien? ¿Cuántas pruebas quiere O sea, que va eso- matando 2 personas dentro de la cárcel? Pero claro, entonces usted va a un juez y que el juez le va a que mató a las 2 personas va a matarlo. Mirta, sí. Son Y dos así cuestiones vamos a diferentes. seguir. Dos Vamos a cuestiones matar mitad de la diferentes. población. A nosotros nos costó muchísimo hacer sancionar el registro de violadores. O sea, ni querían, los diputados obviamente, la mayoría, no querían ni siquiera sacar un registro de violadores porque decía que era estigmatizar al delincuente, al violador, teniendo obviamente el delito consumado y probado y todo lo que quiera, que un club, un colegio, todos tienen derecho a saber si sus profesores han sido condenados por violaciones. No quería sacar eso. Obviamente que no se va a querer la pena de muerte en este país. Son dos cosas diferentes.
Que aquí se pueda aplicar la pena de muerte es imposible. Pero que algunos la merecen, yo no tengo la menor duda. Está conmigo la diputada. No, pero ¿sabes qué? Perdóname, Santiago. Cuando Hay que preguntarse, Santiago, hay que preguntarse es bueno o es malo. ¿Por qué? A ver, cuando la política tradicional fracasa, obviamente siempre van a aparecer los extremos. Trump es uno, Le Pen, decíamos, es otro, Víctor Orbán en Hungría. ¿Están ganando esos partidos o están llegando al poder? Yo me preguntaría por qué. El otro día en Clarín salió una encuesta, vos me preguntabas de imputabilidad de los menores. 7 de cada 10 piden bajar la edad de imputabilidad de los menores. Obvio. El 68,8% dice estar de acuerdo con esto. Y ahí habría que preguntarse de verdad si no hace falta un régimen penal juvenil más serio. Hay una idea, yo creo, muy equivocada de que las edades de imputabilidad están relacionadas al desarrollo de un país. Francia, país progresista, cuna de la democracia, la revolución, 13 años es la edad de imputabilidad. Holanda, país más progresista que Holanda, ¿no? Todos más o menos conocemos, 14 años. Costa Rica, emblema de los derechos humanos, Pacto de San José, Costa Rica, 12 años de edad de imputabilidad. Entonces, habría que algunos paradigmas establecidos como bajar la edad de imputabilidad de derecha, que para mí es una pavada pensarlo de esta manera, habría que replantearlo, ¿no? El establishment político de Occidente se tiene que poner las pilas. Mirá lo que pasó en Colombia, el Brexit, España estuvo sin gobierno casi un año, ¿no? Hay que entender la política como un río en su cauce natural. Si le pones cosas se desborda, hace inundaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Un conductor de reality, con todo el respeto a los conductores de reality, se convierte en presidente de la superpotencia, ¿no? O tenés personajes en la política más exuberantes. El tema no es el conductor de reality, el tema es lo que dice. Pero que quiere conducir la superpotencia como un reality. Doctor. ¿Entendés? Este es el problema. Doctor, yo le quiero aclarar algo. No soy doctor. Bueno, disculpe. Yo soy el tercer diputado de la Nación con más proyectos presentados. O sea, yo no voy al Congreso a pasear. Trabajo. Sí, por supuesto. Lógico. ¿Cuántos aprobados? Entonces me siento orgulloso de eso. Me encantaría que todos los diputados tengan 70, 80, 90. Lógico, no tonteras. Cosa clara. Así funcionaría la democracia de otra forma. Aprobados, Olmedo? Y hay que sacar la cuenta. Aprobaron el de ganancia, aprobaron la ley de pyme, aprobaron, son un montón de cosas. Sí, porque sí, entre ellos. Firma, porque se toma firma conjunta. No, bueno, se toman todos los proyectos, pero yo soy solo, tengo un monobloque. Y mire la cantidad de proyectos que he presentado. Los demás el que falta, sí, por supuesto, soy presidente de bloque, me junto con todos, uno solo. El más importante, tiene que volver el servicio militar para los jóvenes, no tenga duda de eso. Ninguna, Santiago, yo no tengo duda de eso. Hay que reconocer que es coherente. Cuando fracasa la política, ¿no? Hay que reconocer que no tiene fisuras. No, para nada. No, ¿sabes por qué tiene monobloque? ¿Sabes por qué tiene monobloque? Porque solamente un bloque tiene poder de hablar la persona. Tiene consenso con él. Si no, no tiene discurso. Porque seguramente en otro bloque no tiene cabida y forma el suyo. Entonces, por eso es el presidente de su bloque, porque puede dar su posición y la expone alrededor de la Cámara de Diputados. Ahí falta de política, le faltan aliados, le faltan compañeros, de partido. Claramente está solo, nadie lo acompaña. Lo que pasa es que necesitamos más gente que hable claro y menos gente intelectualoide, por decirlo de alguna manera, que dé vuelta y dé vuelta. La gente tiene que hablar claro y además hacer las cosas que tiene que hacer. Y no dar vueltas, y no prometer y no hacer, sino prometer y hacer. O no prometer y hacer igual, de verdad. ¿Sabe? Un minuto, Almedo. Lo que está pasando acá en este estudio es una muestra gratis de lo que ha pasado en estos últimos años. Porque cuando empezó el fenómeno Trump, que era un fenómeno mediático nada más, un tipo tan excéntrico, millonario, que decía barbaridades siendo millonario, ahí estaba, y cuando lo presentan como candidato, encima de semejante partido, ¿no? Todos decían acá los analistas, gente especializada de muchos años, ninguna chance, ninguna posibilidad, diciendo estas barbaridades. Decimos barbaridades porque algunas cosas son utópicas, porque otras cosas es parte de un pasado, porque otras cosas sabemos cuál es el resultado, porque otras cosas sabemos que no es la solución. Pero ¿cómo sabemos eso? Pero pregúntate qué pasaría en la Argentina. Hacer un muro sabemos que no es la solución de nada. Hacer un muro. Pero un minuto, yo voy con usted, Y siempre hablando con mucho respeto, pero hay algo en que, y tomando los dichos de Duhalde, que la política tradicional fracasó por este 30 y pico % que tenemos de pobreza, que la gente asqueada dice, bueno, ¿por qué no empezar a mirar para otro lado? Y así ganó la presidencia de Donald Trump por mucha gente. ¿Y saben lo que le sucedió a los Estados Unidos? Le tocaron el bolsillo.
la gente con Obama perdió poder adquisitivo. Y por eso mira otro tipo que les propone otras cosas. Locuras, tiempo al tiempo, ya lo veremos. Algunas más que otras. Pero la gente se cansó, se asqueó de la política tradicional. No, yo pensaba, el discurso más radicalizado acá nunca pasó los 10, 15 puntos. Yo pensaba en Aldo Rico cuando ganó la intendencia de San Miguel, pero ¿se acuerdan que fue candidato a gobernador por la provincia? 11, 12 puntos. Patti, con el PAUFE, 11, 12, 13 puntos. Bloomberg, en su momento también. Pero yo me preguntaría... Pero hay que ver porque Trump tenía un partido muy sólido atrás. Pero pará, a eso voy, El peronismo lo respaldaba a Rico y no lo hacía candidato. A eso iba, te quería cerrar la idea. Que mi pregunta es, ¿qué pasaría ahora con, primero, una estructura política Olmedo solo nunca va a pasar nada. Pero solo nunca va a pasar. Yo saqué el 33% de los votos. Me ganó el oficialismo, Urtubey con todos los intendentes por 3 puntos. Pero le quiero decir algo, lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hacen falta, ustedes del campo, ¿verdad? Hacen falta más oradores y menos oradores. Hay que ponerse a laburar más. Y basta de hablar tanto y tanto. Pero Trump llega a la tan presidencia. Simple como eso. Trump llega a la presidencia también porque tiene muchísima plata, tenía muchísimo poder económico para bancarse en la campaña contra todo el partido que no quería bancarlo. Ninguno recibió el respaldo del Partido Republicano, le ganó por lejos sí, pero en un momento también se le quisieron ir. Rubio, Paul si Olmedo quisiera ser presidente, ahí a Bush. Ganó contra las dinastías Bush y Clinton. Sí, bueno, pero eso es lo que estamos hablando en el caso de la política. Que Trump haya ganado habla más de la política tradicional que del propio Trump, ¿no? Trump ganó con el Partido Republicano. A ver, a mí me parece esto, digamos, no coincido con algo que señalan, que esto es una crisis de los partidos políticos tradicionales y que golpea, por lo tanto, a los partidos tradicionales. Crisis, diputado, no. Lo que pienso es que no terminamos de dimensionar algo que ya lo dije también en este programa, es que lo que se pone en jaque son los derechos. Entonces, cuando vemos personajes como Trump, digamos, que hoy está haciendo lo que está haciendo, o personajes como Almedo, que dice las cosas que dice, ancladas en conceptos que son demagógicos, ancladas en cosas que la gente quiere escuchar. Obviamente, digamos que esto pone en crisis la estructura de los partidos, porque son partidos democráticos. Brenda, vos hablás de derechos. Están hablando de derechos. Lo de las víctimas de la delincuencia, que yo creí que iban a venir a hablar de eso nada más. Lo de las víctimas de la delincuencia. ¿Dónde están los derechos de las personas? ¿A dónde están los derechos de las víctimas? Resulta que ahora va a ser políticamente incorrecto decir que Olmedo tiene razón en un montón de cosas. Diferencias profundas en los métodos que ustedes dos plantean en un montón de temas. Pero Brenda, yo te pregunto, ¿cuál es el derecho del 32% de la gente en la Argentina pobre y que vio pasar años de crecimiento del 7,5% y la vio pasar? ¿Cuál es el derecho de la persona que va a un hospital a las 5 de la mañana para ver si la operan dentro de un mes y medio? ¿Cuál es el derecho de la persona que va a laburar y no sabe si lo van a liquidar y después larga el chorro a la media hora? Entonces yo comprendo que hay una parte semántica, emotiva. No es semántica ni emotiva, digamos. Eso es la deuda de la democracia, eso es también la deuda del kirchnerismo. Atravesamos el momento de mayor crecimiento de nuestro país sin capacidad para traducir eso en desarrollo. Eso es también la historia política de nuestro país. Ahora, el extremo de eso, digamos, tampoco tiene que ser la radicalización de todas las posiciones. No. Pero es lo que está pasando. No, coincido, pero digo, ahí hay una responsabilidad de la clase dirigente también. Trump llega a ganar. Y también de los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación? No, digo, en el sentido de cómo se tratan los temas de agenda. Digo, en el sentido de cómo se tratan de los medios. No digo que de los medios, no digo que de los medios. Digo que hay una responsabilidad de la clase dirigente, que hay una responsabilidad de los partidos y que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación. La responsabilidad es el 33 casi por ciento de gente que no tiene para comer. Ese número y la economía, es el resultado de la política. Y la economía. Y obviamente, porque el tema es que se degrada la política, se hace un juego más, casi te diría, se exportó entre comillas lo que era el chimento para los artistas en los políticos. Se tiran con eslogan, con títulos y no hay plataformas políticas. No están los Adenauer, los Churchill, la gente que había en este país, ¿no? Alicia Moró de Justo, qué sé yo, Frondizi.
Hasta el mismo Perón, si querés, mirá, digo. O sea, ¿dónde están esa clase de dirigentes? Yo creo que muchas veces... Lea la plataforma de mi partido y se va a dar cuenta que sí hay. Vota en contra. O sea, que Trump gana no tanto por sus méritos, sino para decir, vamos a votar en contra. Pero sobre todo decir lo que la gente quiere escuchar. Me parece es un poco lo que vos decías. Trump promete ganando industria nacional. No sé si les hace acordar algo. Él dice, menos obreros mexicanos. Basta de ahora más, por eso el muro, entre otras cosas, basta de obreros mexicanos. Ahora más, obreros americanos. Menos autos japoneses. Basta de Toyota, basta de Honda. Menos electrónica china, que yo te lo decía el otro día, pasó del 1% del PBI al 3% del PBI. Y menos limones argentinos, que el otro día hubo gente de la Secretaría de Estado que festejó, aunque todavía no está confirmado, el tema de los limones argentinos. Dos medidas que anunció Trump, además de todo lo que ya sabemos. Primero, restitución de la tortura para obtener información, ya que estamos hablando de pérdida de derechos adquiridos. Restitución de la tortura. Y segundo, restricción de la privacidad para personas sediciosas. ¿Qué significa restricción de la privacidad? Que te escuchan. Que te va a poder escuchar legalmente el gobierno de los Estados Unidos a través de sus instituciones a personas sediciosas, muy abstractas. Eso ya está. Puntos de diferencia y coincidencia con Macri, entre Trump. Yo antes, cuando era campaña, pensé que, sin entrar en las cuestiones que no nos gustan, que son extremas, pensé que Macri era la Argentina, lo que Trump era Estados Unidos, porque decía lo que la gente quería escuchar, millonario, empresario. Ahora, Trump cumplió con todo lo que dijo, Macri con ninguna de todas esas cosas. Bueno, lo de las escuchas es muy de acá de Macri también. Hay puntos de coincidencia y diferencia, pero hay que entender, a este Trump, que muchas cosas no estamos de acuerdo y no nos gustan. A mí lo de la industria, defender la industria estadounidense, digo, como argentino me encantaría que un presidente haga lo mismo. Más industria nacional, menos comprar. Claro, está pasando lo contrario totalmente. Abren las importaciones, más chino, más... Como si fuera que no tiene pasado político reciente. Es una cosa... ¿Qué significa lo que la gente quiere escuchar? Es lo que la gente necesita. La inflación no va a ser más inflación. La gente necesita que no la maten. Santiago, ¿alguno de ustedes perdió un hijo a mano de delincuentes? No, gracias a Dios, ¿no? Bueno, yo hubiera cumplido 28 años el otro día, Santi. Tenía 8 cuando lo mataron. No paré nunca en ese sentido. Seguimos menos 10. Yo sé lo que siente una víctima. Los demás no pueden tomar dimensión de lo que siente una víctima. No pueden tomar dimensión de eso. Están matando gente todos los días. A ver, traten ese tema seriamente, porque de verdad hay que tratarlo. Traigan funcionarios, diputados, jueces. Quiero ver un juez en la televisión que esté diciendo por qué dejó libre un violador, por qué dejó libre un delincuente que después mató. Esa gente es la que hay que traer acá y a cualquier programa y a cualquier lugar, e incluso llamarlos de la Cámara de Diputados, para que digan por qué dejan en libertad a un tipo que violó 3 veces. Claro. ¿Por qué dejan en libertad a un delincuente que mató y vuelve a matar, como lo que mataron a Santi, como lo que mataron al taxista, al nenito, que ese que no me lo puedo sacar de la cabeza? ¿Y el que se fue a Perú? Eso hay que hacer. Un programa con funcionarios que den la cara y respondan por qué hacen determinadas cosas. O por qué no las hacen. ¿Y por qué un menor, que aunque tenga 8, 9, 10 años, si está cometiendo un delito, lleven a ese chico a un lugar donde le enseñen un oficio, donde lo traten? Es muy difícil todo eso. Y todo tiene que ver con todo, porque los negocios están enrejados, porque la gente no va a comprar y los negocios se funden, y montones de cosas que tienen que ver con la inseguridad. Yo creo que casi todo tiene que ver con la inseguridad. No vamos a encontrar gente en la calle después de las 7 de la tarde. Yo vengo del conurbano bonaerense, yo recorro Berazategui, Quilmes, Varela, todos los lugares, y sé lo que está pasando. ¿Tendría que temer por mi vida? No, no temo, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero es muy difícil hablar con una persona a la que le mataron un hijo y me dice, Mirta, yo te veía por la tele y ahora mataron a mi hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué se destruyen las familias de esa manera y nadie lo trata seriamente? ¿Y por qué no traen a todos los jueces acá que expliquen? Porque no viene. Que expliquen, no, y si no, escracharlo. A mí este juez que dejó un delincuente libre, que al otro día o a la semana estaba matando de nuevo, se llama tal y tal, que venga a dar explicaciones. O de verdad, que entre bomberos no se pisan la manguera, que el Consejo de la Magistratura funcione. Nosotros estuvimos hablando toda la noche de hechos de corrupción. Ese es el problema, la corrupción enquistada en todos lados. ¿Por qué hay mecanismos para destituir a jueces que no cumplen con las normas? De la magistratura, que hay mecanismos para sacar de la política a los corruptos. Hay mecanismos para y hay leyes para todo. No es que faltan leyes, no es que falta nada.
falta controles y falta que se apliquen. Falta gente y falta para racionalidad. hacerlo, además de la idea. Falta racionalidad, porque acá hubo en el bloque anterior gente que le faltaron los hijos y no se exacerba y habla de cómo poner negociación en la política. Miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Recién tuvimos bloques por ejemplo, de mujeres que le han faltado parte de la familia y hablan desde otro lugar, cómo nos ponemos de acuerdo para salir adelante. hace 19 años que me quiero poner de No para acuerdo yo con pasar los de una políticos y punta a los la otra, funcionarios. porque en realidad eso lleva a los extremos. Mónica, hagan y el algo. problema que tenemos son los extremos. Hagan algo con el Consejo de la Judicatura. Exactamente. Eduardo Freiler, el camarista, se conoció hoy que recorrió 350.000 kilómetros desde 2008. Viajó por todo el mundo. 350.000 kilómetros con gastos de tarjeta. Estoy hablando en avión, por supuesto. Un camarista que gana 90.000, 100.000, 110.000 pesos, que tiene mansiones, más. 150.000 pesos, ¿te gusta? 200.000 pesos, ¿te gusta? No cierra para nada, no cierra para nada su estilo de vida. Con respecto a Mateo, el bebé que lo tiraron con el huevito por el auto, lo que se sabe es que está un poco mejor, tiene lesiones internas, se alimenta por sus propios medios, respira por sus propios medios y va a continuar en observación. Ahora, me parece que no podemos ser todos espectadores de una realidad espantosa, porque es cierto que todos, como dijo Jacobo algún día, todos somos parte de un bolillero y le puede tocar a cualquiera. Ahora, doctora, usted decía que hay leyes, pero hoy a una persona le matan a un familiar y esa persona no tiene absolutamente nada. Tiene que recobrar fuerzas como puede, salir a buscar, a contratar a un abogado si tiene plata. Se está hablando de los derechos de la víctima y yo creo que es la gran discusión y me parece que sobre eso hay que avanzar. ¿Qué pasa con los derechos de la familia? Efectivamente, las víctimas no tienen ninguna participación en los procesos. Así que yo creo que se está avanzando en eso y eso me parece que es un avance sustancial. Pero lo que quiero decir también, ¿sabes por qué? Porque al decir recién que las otras mujeres que estuvieron antes, que yo las respeto, lo dicen todo tranquilamente. Y yo lo digo con todo el énfasis, porque si no, nadie lo entiende. No, si se entiende. Parece que no dijera cosas que sean verdad. No, gritando no es que nos entendemos más, ¿eh? No es que el que yo grita... no grito, yo soy apasionada con todo. Yo si no me hubiera muerto después pero de lo que quiero decir es otra cosa. Se está avanzando con el derecho a las víctimas, me parece que es un vacío que había... que estaba generando muchas inequidades, Mónica, cajonearon la ley. Se tenía que tratar en el Senado y no la trataron. Yo creo que todo eso tiene que tener una consecuencia política también, porque a mí me parece es un papelón como un montón de cosas que están pasando. Por eso creo que hay que apuntar mucho a la política, hay que poner nombre y apellido. Y hay que poner nombre y apellido a los jueces también y a los políticos. Pero uno escucha a Carolina Píparo, Matías Bañato. Pero hay que poner, a ver, acá la corrupción, pero acá la corrupción detuvo juicios políticos en los años anteriores. Hay un montón de casos de jueces que por corrupción no han prosperado los juicios políticos y nosotros veíamos todos los días y era un escándalo eso. Entonces, la política en este país se tiene que hacer cargo de eso porque hoy se rasgan las vestiduras. Pero siguen sin hacerse cargo porque el Consejo de la Magistratura está de adorno. O sea, todos los programas pasa esto lo mismo y siempre pregunto, porque yo no entiendo de temas legales, ¿y cómo se saca un juez? Con el Consejo de la Magistratura. Y ahí duerme el Consejo. Y ya hace 10, 12 años que venimos con la misma historia. Y los jueces son los mismos, porque yo un Bonadío me lo acuerdo de antes incluso. Por mencionar uno, no sé si es un excelente juez o un mal juez, pero evidentemente tiene cuestionamientos. Y desde hace mucho, desde la época de Corach, y son los mismos jueces. Entonces, creo que la dirigencia política le está debiendo a la sociedad. Es un cargo de por vida. Mira, Santiago, yo hice un proyecto cuando era diputada que fue a la Comisión de Justicia, obviamente, donde a todos los funcionarios públicos, jueces, magistratos, todos los funcionarios y fiscales y defensores y jueces tenían que tener un examen psicofísico cada 2 años. Para saber si el que nos está impartiendo justicia por lo menos está bien de la cabeza. O no se Obviamente se le mataron de risa en la Comisión de Justicia. Y era algo lógico, porque tienen un cargo de por vida, pueden tener 90 años, tener Alzheimer y tratar de impartir justicia, y eso no corresponde.
no me dieron bolilla, como tantos proyectos Pero de es que sentido es una común. equivocación. Es más difícil, eso, Pablo, por está. favor, sí. No. Es una equivocación. A ver, por favor. Que yo creo que el tema, además de que el Paco, bueno, transfiguró a la delincuencia, especialmente juvenil, todo el deterioro que hubo económico, educativo, el tema de los jueces que no se ocupan, de que faltaba fijar un poco también en la justicia de la víctima. El tema es que desapareció en el discurso político, lo que se decía en el primer bloque, no solamente los derechos humanos que hay que respetar, lo que decíamos al principio, la perversión de lo que dijo Gómez Centurión, eso no estamos de acuerdo, pero los derechos humanos de las víctimas comunes, ¿desde dónde se reivindicó en la política? Al contrario, había como una suerte de garantismo, dejar pasar, el batallón militante, el hombre araña como un gracioso, el tipo que era el director de la cárcel se disfrazaba de hombre araña, o sea, decís, me están cargando, o sea, no solamente las víctimas, sino toda la gente que tuvo algún tipo de situación en la calle, como diciendo que el delincuente no tiene la culpa, es el sistema, que está mal. Y por supuesto hay parte de eso. Es cierto que hay muchos delincuentes porque tampoco hay educación. Pero no puede la política durante 12 años desaparecer, entre comillas, el discurso de esto, ¿no? Los códigos de los delincuentes comunes no eran así tampoco los delincuentes. Los delincuentes no tiraban un bebé por la ventana. Había Le menos podían droga. robar. Digo, ¿qué es lo que pasó y por qué no hablamos de eso? Que se juzga al delincuente y no al delito que La comete. droga ha hecho una bisagra en la sociedad en todos los sentidos. Los ladrones tenían otros códigos, los chicos no robaban. Hoy tenemos una parte, aunque no nos guste, que lamentablemente son menores de edad y son utilizados por los mayores. Hoy en la Villa Zabaleta hubo un operativo brutal. Tomaron cocaína. ¿Sabes la cantidad de soldaditos que había dentro de la villa? Y después hay un montón de diputados y senadores que viven en otro mundo y dicen, no, es un tema menor. Y inventan estadísticas. Porque hoy salió la estadística del servicio penitenciario, volviendo al tema un segundo de los inmigrantes, el 21% de los que están adentro son extranjeros. Y no con eso quiero decir que es un drama, pero no es el 4%, como habían inventado. Y tampoco son 2 soldaditos, son muchos pibes que las madres van a buscar una asignación por 1.100 pesos y ¿sabes qué le dice? Gano 700 por día, mamá, yo como soldadito. Sí, por favor. Federales. Claro. Homicidio. Estamos hablando, en realidad es el 4%, porque tenemos que... No, todo el sistema carcelario argentino... Una cosa federal, otra cosa es total. O sea, de todos los detenidos... Son las dos cosas. Es el 4%, y por narcotráfico... está sobre 2 millones de personas, hay 1.400 personas que están condenadas, o sea, el 0,07%. Yo creo que tenemos un problema muy serio de seguridad, que el gobierno tomó un atajo, que es el de los extranjeros y el de los menores de edad. Son dos cuestiones sobre las que tenemos que hacer algo. Coincido con Johnny que necesitamos no aumentar la edad de imputabilidad. ¿A qué se refiere con un atajo, diputado? Un régimen... ¿Qué se refiere con un atajo? No son atajos. Y que en vez de tratar los problemas fundamentales de la inseguridad, estigmatizamos a los extranjeros. Estigmatizar, volvemos a la palabra más. Perdón, como diputado del Frente para la Victoria, ¿qué hizo en 12 años? Una explicación, a ver, por favor, sus proyectos, las soluciones. De reconocimiento. Porque si no es pico, amigo, tuvieron 12 años. Te estoy diciendo ¿qué solucionaron? Te estoy diciendo ¿Qué solucionaron? A ver, estoy diciendo que son dos problemas que evidentemente influyen, no son determinantes en la inseguridad de Argentina. Pero y ¿cuál que es? Hay dos frases que nos arruinaron la vida. A ver. Hay dos frases que nos arruinaron la vida, o dos palabras. La estigmatización y criminalización de la pobreza. Con esos dos latiguillos nos cagaron la vida. Esa es la verdad. Con ese asunto no se hace nada con los delincuentes. No, a ver, así de simple. es muy difícil tratar estos temas desde el dolor y es comprensible. Ahora, en cuanto a la cuestión de los atajos, no son atajos, es una cuestión de fondo. El país necesita un régimen penal juvenil acorde a los tiempos. Quiero decir que en el 2009 aprobamos por unanimidad en el Senado, bajando la edad de la imputabilidad a los 14, pero con un sistema de resocialización mucho más profundo, y el Frente para la Victoria, que tenía mayorías en diputados, no los quiso tratar. Eso fue en el 2009. Pasaron muchos años, hay que recuperar el tiempo perdido, pero no montándonos en una cuestión de la coyuntura, no, porque una cuestión de fondo y un problema central y cultural que hay que abordarlo seriamente en el Congreso. De la misma manera que
esta ley de migraciones que se aprobó, la 25871, y este decreto viene justamente a, digamos, a generar para el país mayor certidumbre en cuanto a quiénes son las personas que están en condiciones para ingresar al territorio nacional. Entonces, esto no es una cuestión demagógica, es de sentido común. Y ojalá que estemos todos desde el sentido común con estos temas. Sí, a ver, ¿sabe cuándo se va a solucionar el tema de los presos? Primero, cuando trabajen obligatoriamente. Espero que Milagro Sala esté trabajando en Jujuy. Porque nosotros le pagamos la comida, la luz, el agua, el gas. Cuando se enferma, usted está haciendo la cola a las 5 de la mañana en un hospital, viene un preso y pasa derecho, no hace ninguna cola y lo atienden. Entonces eso se tiene que terminar. Usted está preso, se tiene que hacer la comida. Usted está preso, tiene que pagar como corresponde. No está en una colonia de vacaciones. Y si las cárceles están deterioradas, no hay que esperar que venga una empresa a hacer la cárcel. La tienen que hacer los presos, su propia casa. Y así, cuando salgan, seguramente van a tener un oficio, se van a sentir útiles y no van a salir a matar como salen. Y hay otra cosa que yo nunca la entendí. ¿Por qué le tapamos la cara a un violador cuando viola? ¿Por qué? Y pobre víctima, nadie. Bueno, aquí hay muchos abogados, ¿no? Sí. Sí, la verdad no, que pero no es así. ¿Cómo que no es Seguramente así? que es una instancia anterior. Se Se la hace tapa. eso, Claro, se se la hace tapa. eso para que después cuando se hace ronda de testigos no se impugne para decir, no, yo lo vi, claro, lo vi en una foto de un Bueno, diario. pero con el ADN se Pero no, terminaría. querido, ¿vos sos abogado? ¿Sos abogado? Casi me estoy recibiendo Bueno, de bioquímico. dale, cuando te ¿Sabe recibí por qué? lo discutimos. Porque le estoy analizando la cagada todo no me hagas la demagogia conmigo, no la hagas. Yo te estoy diciendo por qué ese es como el tema de un menor, que eso sí está prohibido. Escuchaste bien, Escuche, un minuto. ¿Qué se está recibiendo de Casi me bioquímico? estoy ¿Por qué? recibiendo de bioquímico. ¿Por qué? Porque le estoy analizando la cagada, todo lo que dejaron destruido el país. No, yo creo que acá estamos dejando de lado un tema bastante serio, que es que el 33% de pobreza que tenemos en la Argentina, ese 33%, esa franja social, tiene miles de motivos para delinquir. Es lo que ve como modelo de los políticos que roban, que no se han ocupado, con hospitales vaciados, con falta de respuesta. ¿Qué otra te quedaría Es vos, que no lo Santiago, hace ese 33%. No hay otro camino. No, ¿entendés? yo no creo que O los sea, pobres... necesitamos No, un yo no estoy de acuerdo, no. Hubo pobreza muchos Esa gente años. va a hacer todo lo Hay un necesario para segmento, poner plata hay un a segmento trabajar. de la población que puede ser que se vea inclinado por sus adversas circunstancias sociales. Pero yo no creo, No, hubo de ninguna muchísima manera. pobreza en muchísimas partes incluso de la Argentina por mucho tiempo y no todos son delincuentes. Creo que el narcotráfico... Por eso digo, me parece que eso es peligroso. Por favor, no, me parece que lo que va a Gloria es el modelo que ha llegado siempre arriba, ¿no? Del poder como la imagen de ese político corrupto. ¿no? Claro. Esa es la imagen que ha bajado un poco. Los miles de pesos que estás mirando ahí, mira, los miles de... Que yo fui cajera y ganaba Parece 2 que millones de pesos. la escucho a Mirta y pienso que muchas veces alguien que perdió un hijo es muy difícil discutir esas cosas. No. Esperá, quiero aclarar este tema. Porque eso de que yo hablo por el dolor es No, como pero descalificar. me parece- Hace 19 años que estoy en este tema. No, por eso, bueno, me parece muy razonable. Y lo que digo es que es Y obvio que difícil. tengo el dolor más grande de Bueno, la por vida de eso, cualquiera. Lo que digo es que es difícil que un juez que anda con custodia tenga miedo de algo y perciba la realidad. inseguridad. Entonces, ahí tenés la brecha. A veces la clase política no se da cuenta de esto. Pero No recién camina a la Mirta calle. se preguntaba qué pasó, acá hablamos del código del delincuente, entre comillas, ¿no? De que cómo puede ser que tiren a un chiquito, a un bebé de un auto que antes no pasaba, y decíamos la droga. El Paco, más que la droga, obviamente todo tipo de drogas, pero yo miraba los datos de Cedronar del año pasado, de agosto del año pasado, y vos fijate que el 1,6% de la población escolar, o sea, los pibes que van a la escuela, alguna vez consumió Paco en la Argentina. ¿Entendés lo que es eso? Es un montón, es muchísimo. El 1,6% de la población escolar alguna vez consumió o probó Paco. Y el 2% de la población escolar lo hizo en Capital Federal, en el área metropolitana. Con respecto al régimen de protección a la víctima, que recién lo charlábamos con Frade, que es básicamente ponerle un abogado a la víctima, que haya un centro de atención, que las víctimas estén informadas de todas las etapas del proceso, que las denuncias se hagan ya no más en comisarías, sino en centros, está totalmente cajoneada. Habían prometido... ¿Qué es lo que tiene el victimario? Claro, Ahora, tiene más derecho el victimario que la víctima. Habían prometido que
este año, 2017, se va a votar en la primera sesión. Me gustaría, nosotros como medios, que estemos atentos a esto, que vayamos. Pero ¿sabes y qué? que Se habla como que el Paco al delincuente lo hace estar en un limbo, que va y te dice, dame todo. ¡No! Si vos escuchás a la mamá del nenito que decía, bajala, y a la gente que queda viva después de un ataque de esto, tirale a esa hija de puta, matala. Yo salgo a afanar porque a mí me hace falta, yo laburo de esto, te dicen. Matala y tirale, dale. Y le tiran. Le corta todo de la toda cabeza cuando lo están haciendo. Perdón, miren, si ustedes toman zonas, el otro día hubo un informe inclusive de qué es lo que está pasando en la Villa Fiorito, en la Salada y demás, donde hablan las mamás del Paco, que inclusive en Villa Itatí también las mamás del Paco trabajan mucho. Ellas son víctimas, sus propios hijos son víctimas de los tranza y de la complicidad que hay con la policía y la política. Incluso con las policías locales, que eso merece un capítulo aparte, porque yo creo que precisamente fue la vía que se generó desde el gobierno anterior para la protección de todas esas redes de narcotráfico y de droga. Igual esto viene de más atrás. Porque además pero quiero decir, hoy tenemos a las policías locales, los que tienen el uniforme y las armas, que son gente que tienen antecedentes penales, incluso narcotráfico. Esa es la policía que dejó Granados y que lamentablemente hoy sigue. Granado procesado por contrabandear efedrina, facilitar las cosas. Por eso te digo, a veces pensamos... Estoy hablando de Alejandro Granados. Ah, no, perdón. Estaba hablando del otro, me diste oportunidad para recordarlo del otro. No es Granero. Es decir, en todo esto, Granero. Claro. Yo he hablado con mamás que tienen los hijos que toman pago. La lucha que tienen esas mujeres para sacar a sus hijos del Paco y nunca tuvieron ni los medios. Es muy difícil judicializarlo para que los... Si no es que van de motus propio, no los llevan a ningún lugar donde verdaderamente los reformen o traten esas adicciones. Se vuelven locas estas mujeres tratando de sacar a sus hijos de esto. Diputada. No, digamos, creo que evidentemente, como lo decía hace un ratito, es un tema clave. Nosotros lo veíamos en Córdoba, lamentablemente, el tiempo que le tomó al gobierno provincial reconocer que estaba circulando Paco por nuestra provincia, y eso llegó de la mano de las madres del Paco, que son justamente las primeras que empiezan a sufrir, ¿no? Es también la doble cara, los chicos robándole o vendiendo las cosas de su casa para poder consumir. Claro. En 6-7 meses ya con dificultades cognitivas. Y además la incapacidad del Estado para dar respuesta en el sentido de generar espacios de contención. No, el Estado a veces es cómplice. Bueno, me parece que Tucumán le costó la vida a un para cura. trabajar, y yo ahí retomo una de las cosas que plantearon al principio, un tema tan complejo como es el narcotráfico, que tiene un entramado que pasa por la política, un entramado que pasa por la justicia y un entramado que pasa por la policía, requiere de un acuerdo, si no es de todos los partidos, al menos de un acuerdo mayoritario donde establezcamos que es un objetivo prioritario en nuestro país, porque si no hay justicia y además tenemos toda la estructura del Estado vencida por las redes de narcotráfico, poco podemos hacer. Sí, Rodis. Sí, no, estaba pensando en la gran sintonía fina que tiene Olmedo con la exdiputada. Pero la diputada dijo algo muy importante que creo que pasó de largo, que dijo que le hizo muy mal a la Argentina esto de la pobreza, se me fue la palabra. Criminalización de la pobreza, eso es tremendo, porque no está bien criminalizar la pobreza, porque hoy lo decía... Bueno, a eso se dedicaron para no condenar, para no hacer leyes que dejen a los delincuentes presos. Pero no todos los pobres son delincuentes. No todos los pobres. No, pero ella no está diciendo de ella. Dijo eso, pero yo le había entendido que usted había querido decir no, eso. Yo digo que los que defienden a la delincuencia utilizan esto de no hay que criminalizar la pobreza. Y no digo que se criminalice, yo digo que ellos dicen que uno está criminalizando a la pobreza si quiere que un delincuente esté preso. Sí, por favor. Seguimos, pasó el tiempo y seguimos ideologizando el debate. Eso claro, es lo que pasa. Es muy difícil, yo entiendo eso, pero también es muy difícil cuando muchas de las causas de la mano dura
se asocian a gobiernos Sí, de ese es el derecha y error demás. que hemos cometido Entonces, todos los sería argentinos. bueno barajar y dar de nuevo para empezar a ponernos de acuerdo como sociedad. Creo que la falta de regulación es muy complicada para un país, pero también tenerla, y Argentina no carece de leyes, y no aplicarla es peor. No las aplican por ideología, justamente. No Sí, sé Pablo, a por ver. ideología, Mira, por Diana corrupción, Cohen etcétera. Agres, que también fue víctima su hijo en un asalto y que está en una de estas asociaciones de defensa de las víctimas, había hecho en algún momento un cálculo, muy difícil de hacer por otra parte, porque el gobierno anterior, entre otras cosas, también lo que hizo fue silenciar las estadísticas de seguridad. Me preguntarás para qué, no sé. Era parte del relato de que no hubiera inseguridad. La inseguridad era una sensación, ¿te acordás, una sensación, como decía Aníbal. Y llegó a una cifra, que yo no sé también si es emblemática, del 83 para acá de víctimas de delincuencia común, cercana a los 30.000 muertos, ¿no? Y también la otra vez vi que en una asociación de que tiene que ver con las víctimas de tránsito, hablaban de una cifra cercana a los 30.000, ¿no? Digo, esta cifra, que no sé si es real o es emblemática en todos los casos, qué cifra que nos persigue, La ¿no? primera causa de muerte en la Argentina es de desaparecidos, de muertos por la delincuencia común y de Sí, muertos ese de dato es tránsito. válido. Sí, la primera causa de la muerte es tránsito. La muerte. Bueno, qué debate picante, por supuesto, como siempre, todas las voces en este programa y por supuesto la tuya también, que es la protagonista con ese hashtag Lunes Intratable. Gracias por habernos acompañado. Mañana seguimos en nuestra casa aquí en América, apasionadamente, únicamente intratables. Aquí, como todas las noches, 20:45 mañana. Sigan con Infama Recargado. Hasta mañana, pasen a lindo.